Mitos, costumbres, tips y consejos para una alimentación saludable. Ahora, de carne somos. Información nutritiva con los profesionales indicados. Sí, señor. Información nutritiva con profesionales indicados. La verdad que nunca quedó tan bien. Redondo, ¿vos decís? Siempre, sí, me gusta cómo quedó porque bueno, el tema que vamos a hablar hoy, sí, tiene que tener la indicación exacta de la palabra exacta de un profesional. Uno no, varios. Esta mañana se armó una polémica cuando dialogamos sobre este tema. Pero porque venimos la polémica fue chiquitita, fue entre nosotros. Sí, usted debe polemizar siempre en lo posible. No sería yo. Siempre, no, en este no caso sería yo. fue... No, recién acabo de polemizar con... Se me quería ir el operador. Y bueno, agresión al aire. Hubo que pagar un poco más. Hubo que pagar un poco más y convencerlo que se me quede. Una cometa. No es un hombre de honor. No vamos a manchar su honor. Dentro de un ratito vamos a estar hablando de ese tema. Bueno, veremos. El honor de uno no tiene precio. Pero sí, lo que marcábamos esta mañana, que es algo que venimos hablando dentro de esta columna, son problemas que se han potenciado dentro del marco de la cuarentena, dentro de la pandemia. Ya con la licenciada en psicología habíamos hablado en una oportunidad con Natacha, aquellas potencialidades de otras patologías que se dejaron un poquitito de lado porque la prioridad estaba centrada. Sí, el foco estaba en lo que es el COVID. Claro, exactamente. Es cierto que eso no te puede hacer perder el resto de las patologías, y llama la atención que una vez conocidas algunas estadísticas con que vamos a hablar ahora, no para desmitificar las estadísticas, los números son números que hablan por sí solos, pero sí de alguna manera ver de qué forma uno va alternando políticas públicas, o al menos cómo lo abordan los profesionales en la materia. Muy bien. En este caso estamos con Gisela Castañeira, ella es licenciada en nutrición, nos acompaña en el día de hoy en la columna de Carne Somos, a quien le damos la bienvenida, y por supuesto es también mi amiga. Parece que esto es un club de amigos. Un club de amigos, sí. Pero bueno. La verdad que gracias porque salís del consultorio, te venís, te sentás, te están esperando tus niños, pero lo vamos a hacer breve. Hola, buenas noches para todos. Bueno, tarde-noche ya. Tarde-noche. Lindo momento para hacer radio. Sí, divino. Sobre todo si laburaste todo el día. Si venís con un derrotero importante. Bien. Pero bueno, lo cierto es que no podíamos dejar de convocarte porque uno de los temas que quería hablar con vos, que estás especializada también, recuerdo para el que nos está viendo y nos sintoniza en el 96.7, Gisela, además de ser licenciada en nutrición, tiene un posgrado también en obesidad, y esto hace que de alguna manera su palabra esté avalada, no solo por sus conocimientos, su práctica, su casuística, y en este caso lo que vamos a escuchar, por favor presten atención porque ¿somos lo que comemos? Para arrancar así rápidamente. ¿La del millón? La del millón. Ojo con lo que va a decir, me matás. Yo creo que sí. Que somos eso. Somos lo que comemos. Hay muchos... Ay, a ver cómo empezar. Me mataste con la pregunta así de entrada en... Tenemos muchos desvaríos cotidianos continuamente te ayudo porque... en la alimentación, y reflejados, creo que en el individuo y en la sociedad también, ¿no? Es que ese es un grave problema, creo que, bueno, vengo escuchándote un poquito también a vos, a Agus, y no coincidís en algunas cosas, lo cual es interesante. Está muy bien. Sí, por supuesto. No sé si es no coincidir, sino que hay algunas cosas que Agus se nos fue y como que se nos cambió. Tiene otra óptica. Sí, yo creo que se alimenta distinto. Se alimenta distinto. Antes le gustaban mucho los asados, pero hoy no sé. Ya ha cambiado un poquito. No es lo mismo. Bueno, cambiando un poquito era un chiste, pero sí, somos lo que comemos. Y esto viene... Yo creo que así como a Agus le pasa hablando en Barcelona de distintos... la alimentación allá es muy distinta, las políticas que se utilizan en esos lugares son distintos. Y acá estamos medios atrás con todo, creo. Nos quedamos bastante, siempre somos como los últimos en hacer cambios en esto, que no está bien, porque no está bueno como somos nosotros. Yo creo que igualmente... Hay muchas enfermedades que se vienen a raíz de todo esto, entonces creo que nadie mejor que vos para traer o bajar a la realidad muchos de los mitos, creencias, y bueno, sos una de las profesionales que trata muchísimo el tema obesidad, digamos, tu mirada de lo que cruzás cotidianamente en la ciudad, como también lo que podés recorrer, te posiciona también profesionalmente, porque vos dirás,
pucha, lo que me formé, lo que leo y lo que analizo de las noticias que uno puede leer, porque digamos, los disparadores, cuando uno lee una noticia como la que publicó Teran en el Día Mundial de la Obesidad, que dice mueren más personas por sobrepeso que por desnutrición, y encima dicen los especialistas, o sea que los liga inmediatamente a ustedes, digo, sobre esto hay una suerte de, o es verdad o es exagerado. No. Pero que pasa. Exacto. Lo que pasa que todo lo que está pasando, digamos, ahora es que hay mucho sobrepeso y mucha obesidad, ya después vamos a decir algunos valores, y ese sobrepeso y esa obesidad va con una malnutrición. Ahora ya no se habla más de desnutrición porque son pocas las personas que por ahí, pocas digo con respecto a antes. A números anteriores. Exacto. Ya no se habla tanto de desnutrición como se hablaba en otras épocas donde había hambrunas y realmente no había alimentos. Pero creo que lo de hoy es más grave para mi forma de ver porque tenemos estos sobrepesos y esta obesidad, pero con una malnutrición muy importante. O sea, tenemos niños con pancitas gordas, por decirlo así. Sí, no por comer mucho. Claro, y es porque la alimentación es a base de 1 o 2 o 3 alimentos y no hay otros. Y generalmente son altos en grasas, altos en azúcares y no como tendría que ser hoy. Pero bueno, creo que lo que nos falta mucho en la Argentina en general son políticas públicas o algo que se trabaje más a nivel país y de ahí empezar a hacer trabajos, me parece, un poquito más profundos. Uno se concibe en sí mismo cuando tiene un sobrepeso y trata de, en este caso, mejorar su situación clínica, o en este caso, clínica no, pero sí mejorar su situación personal, o efectivamente esto a uno va por la vida sin interesarle porque no ve dentro de las publicidades, correlatos. Bueno, hablábamos esta mañana, porque compartimos oficina con la Nutri, de ciertos programas de la televisión que de alguna manera trataban el tema, pero bueno, a ver, el morbo que los movilizaba. El show que hay atrás incluso degrada un poco, ¿no? También a la persona. Entonces, y sí, yo creo que no es lo más lindo. O sea, hoy el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad, ya no. Antes era como visto, bueno, el gordito que tiene unos kilos tal vez de más, los baja, ya está, y hoy se sabe que no, o sea. Me quería quedar, perdón, con eso que dijiste al principio, que es un detonante de un montón de otras enfermedades, ¿sí? Que eso por ahí es lo que más tiene que ver. Tal vez en sí tenga complicaciones, pero es la mecha a aprender de un montón de cosas que vienen después. Digamos, uno lee, estudia y realmente después vas al consultorio y parece de librito lo que te pasa, porque hay mucho sobrepeso, mucha obesidad y siempre está hipertensión, diabetes y dislipemias como nada, van de la mano. Sí. Son todas de lo mismo y bueno, se sabe que hay muchas muertes, digamos, por ese tipo de patologías y a hoy se suma todo esto de la obesidad y el sobrepeso y a su vez le sumamos un año de pandemia. Sedentarismo total. Que fue terrible, terrible. A mí me preocupa mucho los niños. Tenemos mucha obesidad y sobrepeso en niños. De hecho, ahora, bueno, Martín por ahí tiene un poquito más de valores. Con respecto a las a mí me escandalizó porque muchas de las vamos a decir, las realidades que nos toca vivir es que los niños también consumen muchísimas bebidas azucaradas y creo que este es el primer, por lo menos te he escuchado decir muchas veces que ese es el primer paso, el primer detonante de estas situaciones que se van a derivar después, pero ver datos puntuales que cita Telam, que el 27% de los casos de obesidad en niños y adolescentes se deben al consumo de bebidas azucaradas. Evidentemente, estos datos que están testeados tanto por la Sociedad Argentina de Nutrición, que es un poco lo que hablábamos esta mañana, decíamos que no hay datos oficiales que se reflejen en esto. Digo, cuando uno dice datos oficiales son por tratamientos derivados de políticas públicas que hagan que de alguna manera se cubran este tipo de situaciones. Yo creo que esto, bueno, los que hacemos consultorio, y creo que no debo ser la única, debe haber más profesionales que lo ves, lo sentís todo el tiempo. Te das cuenta en los pacientes, porque cada vez, digamos, son más con sobrepeso y obesidad, y no tenés datos a nivel país o a nivel, bueno, ni hablar provinciales tampoco. Siempre son subdatos de ONGs. Exacto, pero bueno, uno lo ve y cada vez lo ves más, digamos, uno tiene consultorio y cada vez lo ves más y decís, bueno, es un problema, charlas con otro colega y le pasa lo mismo. Bien. Entonces, como me parece que nos falta un poco de todo eso para poder trabajar un poco más profundo y a nivel país, no solamente a nivel individual.
Claro, porque no solucionás nada, o sea, con lo que uno ve en consultorio. Sí, Acá sí. hay un nivel, digamos, hay un problema más grave y creo que tiene que tratarse desde otro lugar. Respecto a políticas públicas. Por ahí la Sí. educación hogareña también, Y porque también. esto del consumo de gaseosas con excesos en azúcares, creo que arranca primero de la casa, pero no tenemos todavía esa cultura de educarnos un poco con la comida, con las bebidas. Es que hay muchas mamás, por ejemplo, que nos pasa en consultorio, que le dan bebidas, a veces le compran, pero no, obviamente no es por hacerle un mal al niño. Muchas veces no saben. Sin saberlo, por eso. Yo creo que, bueno, esto que se está haciendo del etiquetado frontal, por ejemplo, que es algo que una ley que se está en tratativas, digamos, Sí, o ahí, sí. está muy bueno. Somos uno de los últimos, porque en Chile, Uruguay, o sea, está en todos lados, menos acá acá. no. Eso sirve, pero bueno, nos falta mucho más. Otro Digamos, cultural. Por eso solo cuesta, pero bueno, ya, digamos, pero Sí, va siempre... sumando. Sí, tarde, pero Tarde, suma. pero vamos. Bueno, pero si a eso le agregamos, digamos, todo el contexto no es positivo para el tratamiento de esta y el avance de la obesidad y el sobrepeso. Pero si a eso le sumamos la potencialidad del aislamiento social, de la cuarentena, de la pandemia que venimos atravesando estos últimos 12 meses, un poco más, ya casi vamos transitando el año y vamos camino al año y medio. Bueno, el agravante, el atenuante es bastante más complejo. Porque si Es mucho, ¿eh? 6 Y de en cada 10 niños, argentinos sí. subieron de peso durante la pandemia. Digo, tus consultas seguramente se han visto incrementadas por Sí. esto. Y hoy en día, cuando pueden empezar a tener un tránsito diferente, seguramente hay mucha gente que va tomando otra vez, se van causando. Pero hay otra que va cayendo. Sí, y creo que todo esto de la pandemia también ha cambiado mucho el tema de los trabajos. Esto de las... Sí. Claro, el trabajo online, mucho Sí, más sí. que antes, también hace, digamos, que nosotros tengamos que cambiar un montón de hábitos y costumbres en un montón de personas que van a seguir con ese tipo de trabajo. Entonces son cosas que uno tiene que cambiar, acostumbrarse, no es fácil. El tema más grave igual, sigo sosteniendo que son los niños, que los dejaron mucho tiempo sin actividad física. Esto va a traer problemas, o sea, porque después de ese sobrepeso, obesidad, Claro. niños con dislipemias, con insulinas altas, o sea, cosas que no Sí, se vieron sí, sí. mucho por insulina resistencias, por el tema de no hacer actividad. Yo creo que eso va a ser un problema más a la larga, o sea, no hoy, pero sí nos va a traer muchos inconvenientes. A largo plazo, bueno, no tan largo tampoco. No tan largo, pero sí. Y ya había, o sea que esto agravó todo eso. Sí, sí, sedentarismo, ansiedad, me imagino también reflejada en la comida. No, y los papás trabajando con los nenes ahí que no sabes Sí, qué hacer, sí, sí. también son cosas que por ahí cuestan un montón. Bien. Bueno, pero digamos, no fue tratar la obesidad y el sobrepeso no es un detalle menor, teniendo en cuenta que son un factor de riesgo para inclusive la enfermedad en sí misma. Claro. Entonces, ante este tipo de situaciones, aún hace más grave el cuadro de situación, teniendo en cuenta que estamos a una decisión de volver a entrar quizás en un confinamiento en el cual esto puede agravar aún más la peligrosidad, el hecho de no ver reflejado una acción de gobierno para poder dar un sostén de políticas a este tipo de pacientes. Lo mismo mencionaba Natacha cuando se comunicaba con nosotros para hablar de las situaciones de salud mental. Están en riesgo. Sí. Y ese riesgo no solo es potencialmente en cuanto al sobrepeso, en cuanto a la obesidad, en cuanto a las situaciones que por ahí derivan de la salud mental, sino el riesgo en sí mismo para el núcleo familiar de esas personas. Sí. Digo, lo hablaba con Cristian el sábado cuando dialogábamos el tema de la situación. Pobre Cristian, digo, a ver, yo voy a plantear el tema por una cuestión de que me parece oportuno y necesario empezar a tratarlo antes de que venga a suceder digo, está sucediendo no ya. Antes que detone. Estamos llegando a traer la cachetada. Sí. Coincidíamos con él en que el sedentarismo no solo es la causa número uno. No. Hoy se agravó por otros malos consumos que hacemos dentro de casa. Sí. Sí. Digamos, en este tipo de charlas informales permanentemente sale el tema. Y bueno, vos ni hablar porque tenés la mirada más aceitada en ver de qué forma uno, digamos, los cuerpos de los niños, de los adultos también, pero creo que te escandaliza más un poco la cuestión de ver a un niño Sí. que está con sobrepeso y que, bueno, estas conductas de tenerlo con una gaseosa en la mano, la verdad que Sí, sí, te sí. exaspera. Sí, es complicado. Sí, y hay un dato que fue creo que el que nos alarmó a todos, es el de la encuesta nacional de factores de riesgo, que fue en el año 2019. Nosotros ahí teníamos un porcentaje de obesidad, lo digo porque creo que cuando uno por ahí tira algún dato de los pocos que tenemos, vos decís, ay, es mucho. Porque teníamos, bueno, en 2019 dice que es un 25% de obesidad, pero este valor es 74, digamos, aumentó 74% con respecto al año 2005.
Y eso es lo alarmante, o sea, pasás claro, son mucho. Sí. Es mucho el porcentaje y creo que, y esto es algo, o es una encuesta, digamos, claro. Un solo indicio de tantos. De tantos. Sí, pero lo está marcando. En 13 años avanzamos casi el 100%. Sí. En cantidad de casos de personas con sobrepeso y obesidad. Testeado, lógicamente, volvemos a repetir, por subestadísticas, como le suelen llamar, porque no son estadísticas oficiales, son estadísticas que en sí mismos tienen un rigor técnico, tienen un rigor profesional, pero no son estadísticas oficiales en el sentido que no los avala un organismo público. Pero sí los avala una institución, como puede ser en este caso la Sociedad Argentina de Nutrición, que está rodeada de excelentes profesionales y de los cuales uno puede levantar este tipo de temas. Sí, entiendo. ¿Se puede revertir esto? O sea, tratándolo ya, estamos tarde ya, evidentemente. Pero ¿hay un método, una forma? Yo no sé si soy yo la persona pero tendrás tu posición. Claro, para mí es bastante complicado. Yo creo que revertir no. Sí se puede tratar para disminuir este valor. No sé si revertir sería muy largo. Sí, muy a largo plazo. Exacto, Bien. pero sí se puede disminuir con hay muchas opciones, o sea, uno hoy puede empezar desde las escuelas donde tiene más acceso a los niños. Pero bueno, hoy es todo personal. complicado porque los niños no los ves, Claro. cada vez se los ve menos, entonces también esto complica todo. Yo creo que van a ser años que restan, digamos, Sí. a todo esto, lo que es sobrepeso y obesidad más que nada. Está bien. Y si ya teníamos niños con bastantes, no solamente, a mí lo que me preocupaba es que había muchos niños con obesidad y sobrepeso y muchas patologías sumadas a estas. Bien. Entonces yo no sé qué va a pasar con todo esto. Sí, o sea, qué más va a aparecer, porque creo que van a ser varias, no va a ser una sola. ¿Hay algo en concreto, alguna política pública en concreto o está todo muy... No, que se sepa por ahora no. sepa, no. Yo creo que no es el tema importante en este momento. Sí. Es como que se ha dejado todo de lado. Está bien, es una pandemia y es algo que nunca nadie que lo tiene previsto. Por supuesto, pero tampoco están previstos malos resultados con un montón de cosas que acompañan. No, es que va a traer muchas complicaciones. Bien. Es necesario urgentemente entonces un programa, ¿sí?, que de alguna manera sea sostenido en el tiempo, que pueda ser transversal, que sea multisectorial, porque es lo que estás reclamando básicamente, que todos los sectores de la comunidad se enfrenten en la lucha contra la obesidad, y para eso va a ser necesario que se ponga cartas en el asunto inmediatamente. Para todos los que nos escuchan y nos pueden ver por vortexsantarosa.com, estamos viendo imágenes en este momento de, en este caso, la cuenta de Instagram, muy bien Santiago, la cuenta de Instagram de la licenciada en nutrición Cecilia Castañera, quien nos acaba de no solamente poner en situación sobre las cuestiones de sobrepeso y obesidad, sino que también la pueden seguir allí, contactarla y, por qué no, pedirle alguna opinión también al respecto, como nos está dando a nosotros. Se ve todo muy rico lo que está ahí, muchos colores. Está bueno, me gusta. Sí, se armó polémica con una tarta de zapallo en una oportunidad. ¿Ah, sí? Sí. Pero no viene al caso, todo, efectivamente, cualquier buen consejo que puedas seguir allí, como también lo puedes hacer en Nutrifit-BCN, solo que es la otra parte. La parte del... Tenemos dos Instagram tenemos la diferentes, grieta también. Conosur y Europa. Está clarísimo que América y Europa tenemos ambos frentes. Bien. No, pero te agradecemos por supuesto la visita. Sos más que bienvenida, está claro. Cuando arrancamos me dijiste, yo quiero estar. Sí, y de hecho quiero volver ahora. Es que la adrenalina no puede. Mirá, contenta es los linda muchachos. la radio, Es linda la radio. Agradecidos nosotros con la licenciada en nutrición Cecilia Castañera, que pasó por Cero Hablas, no solo para contarnos también cuál es su perspectiva con respecto a este tema, sino, por supuesto, pidiendo cancha. Está muy bien, está bien. Que vuelva entonces. Gracias, Cecilia. Bueno, buenas noches. Buenas noches.